Buen día, gente, ¿cómo están? Hoy para el podcast yo quiero hablar sobre algo que me está fascinando en estos días y tiene que ver con un podcast que yo estaba escuchando este finde. Y el podcast se llama Founders. Y Founders es un podcast con un host, un solo host. Es como ah, no, había algo, un nombre, como un apodo en inglés para este tipo de podcast. Es cuando hay una persona sola hablando con los escuchadores. Pero bueno, es un chabón y él lee diferentes libros, como biografías de founders, de personas eh, con mucha influencia, como Steve Jobs, Kobe Bryant, Michael Jordan, eh, Jeff Bezos, personas así. Y yo estaba escuchando al episodio sobre Kobe Bryant porque sigo al chabón en Twitter y había publicado algo sobre Kobe Bryant y en el episodio o había una foto con Kobe Bryant y tenía un lightsaber y a mí me interesa mucho el Star Wars, yo soy re fan, entonces por eso yo quería escuchar el podcast. Y en el podcast él estaba hablando sobre una técnica que hace Kobe Bryant o que hacía Kobe Bryant que es visualización o visualization. Eh, porque, bueno, me llamó la atención porque el host, el chabón, decía que no solo Kobe Bryant hacía visualization, me cuesta un poco decir esa palabra también en inglés, pero otras personas, eso fue un tema recurrente, ¿no? Como muchas personas en los episodios, muchas personas de influencia, como Steve Jobs y todo eso, eh, hacían esto, hacían este como visualization con sus metas, ¿no? Y yo creo que podremos o nosotros podemos aplicar eso a nuestras metas de aprendizaje del español, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, mi meta es criar a mi hija bilingüe y lo estoy haciendo. Ella va a cumplir dos años en octubre y ya llevamos como casi 2 años hablando en español, en castellano, y ella lo entiende. Y para mí la otra meta sería pasar por un nativo, que todavía me cuesta un poco, ¿no? Con el vocabulario, la pronunciación, pero me voy adelantando, ¿no? Y con esta práctica de visualization lo que podés hacer es imaginar que estás en el presente y estás en un presente donde ya hayas completado tus metas. O sea, en mi mente hago una visualización donde estoy hablando en español como un nativo, como estoy pasando por un argentino, ¿entendés? Porque para la mente, los pensamientos, la mente, hay algo como la mente no entiende bien la diferencia entre el presente o las memorias del presente y del futuro. Así que con eso podés como engañar al mente que ya estás viviendo esa historia, donde yo hablo español perfectamente o vos hablas español como un chabón o una chabona de Buenos Aires. Y creo que esta técnica es muy poderosa. Y yo voy a tratar de usarlo con mis proyectos paralelos, como con mis metas personales que tienen que ver con los proyectos paralelos, pero también quiero aplicarlo a las metas de aprendizaje de español, ¿no? Como, eh, por ejemplo, en este momento mi hija está hablando más, está hablando un montón. Y me da miedo que mi vocabulario, mi límite de vocabulario va a o vaya a, eh,
como hold back, como, no sé, dejar, no sé cómo se dice, ¿no? Ni tampoco sé cómo explicarlo bien en español, pero hold back, como prevenir que ella hable bien, ¿no? Y usamos contenido en español. Por ejemplo, cuando estamos viendo la televisión o escuchamos música en español para practicar, también vemos, ella ve Blippi en español para tener más como input comprensible en español, ¿no? Eh, pero bueno, lo que quería decir con eso es que yo puedo aplicar la visualización con eso, que ella está hablando bien, que no tiene como roadblocks, como barreras en su vocabulario o en su fluidez del español por mis límites, ¿no? Y bueno, yo voy a poner un link al podcast, al episodio de Founders de Kobe Bryant en la descripción si les interesa escucharlo. Es buenísimo, es como una hora. eh, y sí, la visualización, bueno, deberías fijarte en eso porque creo que te puede ayudar mucho. Bueno, eso es todo. Yo voy a tomar un descansito de como 2 semanas de hacer los podcasts, así que no los voy a ver hasta como el 11, tipo 11 de julio. Así que disfrutan las 2 semanas y hablamos más tarde en julio. Abrazo, chao.